Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecerle por realizar la entrevista y nos vamos a centrar en particular en el análisis y el funcionamiento del fascismo. En este caso va a ser en Italia con Benito Mussolini, en Alemania con Adolf Hitler y en España con Francisco Franco. La primera pregunta que me gustaría hacerle es ¿qué aspectos fundamentales de su partido político destacaría al momento de definir al fascismo? Vale, hola, buenos días, Abril. Y bueno, permito que voy a responder a tu pregunta desde una perspectiva de teoría del Estado, que es la que por mi formación académica, digamos, más mía siento. Y yo destacaría, empezando por el fascismo italiano, básicamente por una cuestión cronológica, porque es el que históricamente, digamos, ha funcionado como ejemplo para todas las aplicaciones sucesivas. Yo destacaría básicamente tres elementos. Digamos, la función histórica que el fascismo desarrolla en un contexto espacio-temporal concreto. Entonces, la necesidad de un marco histórico sobre el que volveré enseguida. El modelo de Estado que promueve, porque vale, se trata de un partido político, pero un partido político que realmente se construye alrededor de una idea de Estado peculiar y también una concepción en ese entonces novedosa de la necesidad de construir un consenso de masas que se basase en elementos prevalentemente simbólicos, emocionales y que apelasen, digamos, a una dimensión de pureza originaria en contraposición a una supuesta contaminación de valores bueno, que estaba teniendo lugar. Por lo que concierne el marco histórico, no se puede hablar o comprender el rol del fascismo sin tener en cuenta que ha sido nada más que la respuesta a lo que en Italia se llama el Bienio Rojo. Es decir, a una temporada de fuerte conflicto social, de profundas luchas sindicales y obreras, que tuvo lugar entre el 19 y el 21. Y no es casual que la así llamada marcha sobre Roma, que dio inicio a la llegada al poder del fascismo, es del octubre del 22. Es decir, se trata de una respuesta no oficial del Estado italiano, ya que ahí no se trataba de ninguna articulación institucional que hubiese ya tomado el poder, pero la marcha sobre Roma es realmente un acto más simbólico que efectivo. O sea, sus participantes la hicieron llegando a Roma en un tren por la noche, no encontrando ningún tipo de resistencia, y este me parece un elemento fundamental a tener en cuenta. Es decir, el fascismo no representa en ningún momento una ruptura con el marco institucional por aquel entonces vigente en Italia. O sea, el jefe de Estado, el rey, sigue siendo el jefe de Estado también después de la toma del poder del fascismo. Es decir, era el jefe de Estado durante la monarquía republicana y sigue siendo jefe de Estado también durante la monarquía fascista. Entonces, en términos de teoría del Estado, no se produce ningún cambio por lo que concierne la forma de Estado. Se producirá, pero en un segundo momento, un cambio en la que es la forma de gobierno cuando se modificarán las reglas de funcionamiento del Parlamento. Pero este es, digamos, un primer punto, que está vinculado con lo que te decía al principio. Es decir, el papel histórico del fascismo es argumentar la existencia de una tercera vía que sirva, por un lado, como reacción al único modelo alternativo que se iba perfilando
digamos, al fracaso del capitalismo liberal clásico, que ya estaba demostrando sus límites, es decir, el capitalismo liberal clásico, que de hecho de ahí a poco, al 29, experimentó su primera gran crisis antes del cambio de paradigma del mismo capitalismo. El capitalismo clásico liberal realmente necesitaba unos correctivos, porque digamos que su desarrollo lineal no podía prescindir de una producción sistemática de premisas y de componentes sociales que realmente iban a socavar su mantenimiento. Entonces, claro, el fascismo nace como exigencia de construir la ilusión de una tercera vía entre el capitalismo y digamos, la alternativa socialista revolucionaria. Y el modelo de Estado que promueve refleja este tipo de exigencias, ya para, digamos, pasar al segundo punto que te mencionaba antes. Como te dije, la necesidad es la de introducir unos correctivos para que el mercado siga siendo el modelo de referencia, no para que el modelo de mercado se reemplace con otra cosa. Y de hecho, como te decía antes, la forma de Estado sigue igual. El verdadero totalitarismo del fascismo es este intento de absorber en el Estado la multitud de intereses que la sociedad liberal clásica estaba empezando a expresar. Pero obviamente, a diferencia del proyecto socialista que abogaba por, digamos, una anulación de esta multitud de intereses a través de la eliminación de las causas que provocan esta diversificación de, digamos, de condiciones sociales, el fascismo aboga por una absorción total de estas diferencias en el seno del Estado mismo. Es decir, el Estado se hace cargo de estas diferencias y pretende anularlas tomando el control de cualquier tipo de proceso social, institucional. Creo que luego trataremos el tema del corporativismo. El corporativismo es la esencia de este tipo de abordaje. O sea, todo es una articulación del Estado y el Estado se encarga de absolutamente todo y de esta forma se anulan las diferencias sociales, los conflictos sociales. De hecho, incluso las expresiones ideológicas presentes digamos, dentro de la sociedad italiana se intentan aunar y entonces se postula una mística de Estado, una ideología de Estado y una moral de Estado. ¿Esto por qué? Porque se quiere eliminar cualquier tipo de diferenciación interna. Entonces, yo para no complicar más digamos, todo el escenario, me limitaría a estos tres elementos. El marco, la importancia del marco histórico, de cómo se coloca la función que el fascismo históricamente desarrolla, el modelo de Estado que promueve y una construcción del consenso que se basa por primera vez en elementos sobre todo simbólicos y emocionales. Y en relación al corporativismo, como lo mencionó anteriormente, que podríamos categorizarlo como una estructura esencial del movimiento político, ¿qué opina sobre la implementación de estas corporaciones como un nexo entre los trabajadores y el Estado? Sí, mira, como te mencionaba antes, el corporativismo es para mí el corazón del proyecto fascista. Y obviamente yo hablo desde mi perspectiva. Otros podrían mencionar como elementos característicos fundamentales, elementos simbólicos, el léxico del fascismo, los métodos del fascismo. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva, digamos, de la escuela materialista de derecho público italiano y de teoría del Estado, el verdadero corazón del fascismo es el corporativismo por la misma razón que te mencionaba antes. Es decir, promover un modelo que pudiese, por un lado, superar las consecuencias de una lucha de clases latente y que el liberalismo clásico estaba alimentando por sus mismas premisas de sobrevivencia,
pero manteniendo la hegemonía de la, digamos, de la lógica de mercado. El corporativismo no es otra cosa que la aplicación al ámbito laboral de la lógica de que todo es una articulación del Estado, pero no para que el Estado asuma un rol antitético a la lógica del capital. Es decir, no se trata de una dialéctica entre Estado y capital o entre Estado y mercado. De hecho, en el corporativismo la propiedad privada queda asegurada y es más, la iniciativa privada es considerada inherente a la misma naturaleza humana por la antropología fascista. Es decir, en ningún momento se llega a socavar, digamos, la primacía ideológica de estos postulados. El fascismo digamos que se caracteriza por una obra imponente de financiación a los grandes grupos industriales de entonces. ¿Cuál es, digamos, el único factor limitante hacia la que sería digamos, una dinámica de mercado totalmente libre para la clase capitalista en el marco del régimen fascista? Básicamente, la necesidad de orientar la producción y su iniciativa privada, digamos, a intereses que no fueran antitéticos al Estado nacional. Es decir, entonces, esta era, digamos, la barrera que el capital podía encontrar en el Estado fascista. Por otro lado, en esta, digamos, en este protagonismo del Estado, en la negociación entre las componentes involucradas en el proceso productivo, entonces entre la clase trabajadora y la clase capitalista, obviamente la que más pierde es la clase trabajadora. Y aquí, por ejemplo, yo te invito, si quieres, a dar, bueno, a echar un vistazo a la Carta del Trabajo del 1927, si no me equivoco, que es donde, digamos, se expone el decálogo de lo que va a cambiar para la clase trabajadora. En 1926 se criminaliza el derecho de huelga. Es decir, pasa de ser un ilícito civil a ser un ilícito penal. En términos jurídicos, esto significa que ya no se trata de, digamos, de una obligación o de un daño simplemente creado hacia el empleador, sino que es el mismo Estado que puede perseguir a la persona por ser, digamos, autora de un acto delictivo. Y todas las formas de luchas sindicales se criminalizan. Otras formas de interrupción o abandono individual de la prestación laboral se subsumen como figuras también de atentados en contra de la economía pública. Es decir, esta es la verdadera esencia del corporativismo. Es decir, quitar digamos, en la asunción de este rol de protagonista del Estado en la negociación entre las componentes productivas, quitar cualquier margen de autonomía y de posibilidad de reclamar derechos a los trabajadores y agilizar este proceso disciplinándolo directamente con una forma de poder legislativo, de arriba a abajo. Esta es la lógica digamos, del corporativismo y esta es la expresión más auténtica, a mi parecer, del proyecto. Y en relación a bueno, lo que estuvo estableciendo como características fundamentales, los tres países que yo le mencioné acerca de mi investigación, Italia, Alemania y España, ¿usted considera pertinente realizar una comparación entre estos tres? Sí, yo creo que sí. Obviamente, teniendo en cuenta que cada uno tiene su propio desarrollo, entonces obviamente no se pueden aplicar de manera automática las conclusiones que se sacan acerca de uno a los demás.
pero para mí sí es pertinente y la razón es que comparten muchas similitudes en lo que es el momento originario de cada una de estas experiencias. Si te fijas, realmente son, digamos, iniciativas que se vinculan a fases de profunda inestabilidad en cada uno de estos países. Y ahí volvemos a uno de los tres rasgos fundamentales a los que aludía al principio. Es decir, el fascismo aparece en el momento en el que hay que dar una respuesta que no consista en la, digamos, en la simple prolongación de la democracia liberal, allá donde se están socavando las premisas de la democracia liberal, digamos, del liberalismo clásico. Y los contextos de inestabilidad de los que emanan las tres experiencias son ciertamente distintos. El bienio rojo, como te decía, en Italia. Entonces ahí se está hablando de un contexto aún de democracia liberal, pero minada en su base. En el caso de España, estamos hablando de una guerra civil hasta ese momento muy incierta. Y muy incierta, ahí sí, también en cuanto a la forma de Estado. Porque ahí sí que se estaban enfrentando dos bandos que sí promovían dos modelos de estados distintos. Y en Alemania el fracaso de la República de Weimar, es decir, ahí sí que nos hallamos ante un proyecto no liberal clásico, sino ya socialdemócrata, pero afectado por una debilidad estructural que obviamente luego lleva al ascenso del nacionalsocialismo. Pero claro, a partir del momento, de estos tres momentos originarios, para mí se puede construir pertinentemente digamos, una conexión. Bueno, y considerando, bueno, lo que dijo recién acerca de los surgimientos, ¿por qué razones cree que este movimiento fue tan importante durante el siglo XX y perduró por tanto tiempo? Podemos tomar el caso de los tres países en cuestión. Sí, sí, que también me parece interesante al respecto, bueno, de este último interrogante, seguir en este paralelismo entre estos tres países. Sobre todo por lo que concierne la longevidad del caso español. Y la importancia que cobran, yo creo que se debe sobre todo a su valor de experimento, es decir, el profundo interés con el que se ha mirado a estos proyectos por parte de las clases dominantes. Su capacidad de supervivencia, yo creo que se podrían aquí también mencionar factores de distinta naturaleza, pero yo insisto digamos, en la primacía de una convergencia de intereses materiales, tanto interna como exterior. En todos los países en los que el fascismo se ha afirmado como sistema, en ningún caso se ha socavado la posición de predominio de las clases dominantes. Es decir, en ninguno de estos países se ha planteado el problema de un conflicto de intereses entre el sistema en vigor y los intereses de las clases dominantes. Entonces, en ningún caso las clases dominantes han visto sus prerrogativas amenazadas. El sistema institucional y la forma de Estado, al menos en un primer momento, siempre se mantuvo igual, aparte del caso español por la razón específica que mencionábamos antes, pero obviamente no se ha tratado de una novedad, se ha tratado simplemente de restablecer
la monarquía que temporalmente la república había removido. Pero obviamente ahí tampoco se puede hablar de algo novedoso. Entonces la forma de Estado nunca ha cambiado, el modelo económico de referencia nunca ha cambiado, y por lo que concierne digamos, una convergencia de intereses también con las clases dominantes de los demás países, se puede tranquilamente afirmar que los estados fascistas han empezado a ser vistos como una amenaza en el momento en el que se han puesto como adversarios bélicos. Pero ni Italia ni Alemania hasta ese momento habían experimentado ningún tipo de tensión, ningún tipo de, digamos, de intento de... Y considerando, bueno, lo que dijo recién acerca de los surgimientos, ¿por qué razones cree que este movimiento fue tan importante durante el siglo XX y perduró por tanto tiempo? Podemos tomar el caso de los 3 países en cuestión. Sí, sí, que también me parece interesante al respecto, bueno, de este último interrogante, seguir en este paralelismo entre estos 3 países. Sobre todo por lo que concierne la longevidad del caso español. Y la importancia que cobran, yo creo que se debe sobre todo a su valor de experimento, es decir, el profundo interés con el que se ha mirado a estos proyectos por parte de las clases dominantes, su capacidad de supervivencia. Yo creo que se podrían aquí también mencionar factores de distinta naturaleza, pero yo insisto digamos, en la primacía de una convergencia de intereses materiales, tanto interna como exterior. En todos los países en los que el fascismo se ha afirmado como sistema, en ningún caso se ha socavado la posición de predominio de las clases dominantes. Es decir, en ninguno de estos países se ha planteado el problema de un conflicto de intereses entre el sistema en vigor y los intereses de las clases dominantes. Entonces, en ningún caso las clases dominantes han visto sus prerrogativas amenazadas. El sistema institucional y la forma de Estado, al menos en un primer momento, siempre se mantuvo igual, aparte del caso español por la razón específica que mencionábamos antes, pero obviamente no se ha tratado de una novedad, se ha tratado simplemente de restablecer la monarquía que temporalmente la república había removido, pero obviamente ahí tampoco se puede hablar de algo novedoso. Entonces la forma de Estado nunca ha cambiado, el modelo económico de referencia nunca ha cambiado, y por lo que concierne digamos, una convergencia de intereses también con las clases dominantes de los demás países, se puede tranquilamente afirmar que los estados fascistas han empezado a ser vistos como una amenaza en el momento en el que se han puesto como adversarios bélicos. Pero ni Italia ni Alemania hasta ese momento habían experimentado ningún tipo de tensión, ningún tipo de, digamos, de intento de contrastar el proyecto político del que se hacían portadores. Italia entretenía relaciones diplomáticas cordiales y normales con todos los países y las democracias más civilizadas del mundo occidental. Alemania también, y Alemania se inspiró sus leyes raciales a las leyes estadounidenses
por aquel entonces vigentes en materia de segregación en Estados Unidos. España, de hecho, que no participó en la Segunda Guerra Mundial, es el ejemplo más longevo de fascismo, y de hecho el régimen fascista termina con la vida natural del dictador. Y ahí también muere el dictador, pero la forma de Estado no cambia. Sucede al revés lo que había pasado en Italia cuando el fascismo se instaló. El rey era el jefe de Estado durante la dictadura fascista, el rey se queda jefe de Estado en la nueva, digamos, en la real democracia española. Y entonces aquí también sé que puedo resultar monótono, pero el elemento dominante es la convergencia de intereses que se crea y sobre todo la falta de conflictos de intereses en cuanto al modelo económico y al modelo de Estado que estos sistemas han propuesto, han promovido y que si han llegado a su conclusión, esto ha pasado por causas relacionadas con eventos bélicos, o sea, por derrotas bélicas, básicamente. Y una última pregunta, quizás estableciendo un paralelismo con lo que intentamos hacer con el eje de Argentina, con la sociedad, la semejanza que establece entre el peronismo y el fascismo, me gustaría trasladarlo a su caso italiano y preguntarle si la sociedad o un sector de la misma suele vincular al fascismo con algún movimiento político actual. A ver, yo creo que hay una premisa que funciona un poco de diferencia de fondo. En Italia esto no se puede hacer abiertamente, porque la apología del fascismo es un delito. Y entonces, obviamente, por parte de los partidos no hay una reivindicación de identificación explícita, por la razón que te explicaba antes. Sí que existe una tendencia común a varios partidos, y no sé si esto puede ser un elemento que puede fundamentar algún tipo de similitud con el caso argentino o con otros casos. Por ejemplo, de redimensionar en clave patriótica lo que realmente ha sido el fascismo en Italia. Es decir, apelar a ejemplos más llamativos en términos de números de muertos, en términos de, digamos, de acontecimientos así más escenográficos, para promover la imagen del fascismo italiano como un fascismo con el rostro humano. Es decir, no algo que, bueno, algo que al final sí ha usado, reducirlo a un problema de métodos. Algo que ha usado, sí, unos métodos a veces un poco más bruscos, un poco violentos, pero que al final velaba por el bien de la nación. Entonces, revivir este tipo de habilitación discursiva al bien de la nación, que trasciende el bien de las distintas componentes sociales que forman la nación, una suerte de rehabilitación a posteriori en cuanto al intento de fondo a través de este redimensionamiento que te decía, sí. Obviamente nunca asume los tonos de una reivindicación. Nadie puede competir para el Parlamento y reivindicar la herencia de Mussolini o del partido fascista. A veces sí se usa la acusación de fascismo para delegitimar en el discurso político a algún adversario. Este es otro uso que se hace digamos, de la terminología, del léxico relacionado con el fascismo. Una es la que te decía antes y otra es esta. ¿Qué pasa?
que muchas veces estas críticas no proceden de sectores que hacen coincidir el fascismo con los elementos esenciales que yo te enumeraba. Es decir, es más o menos el mismo planteamiento, pero al revés. Aquí también se reduce el fascismo a un problema de métodos, a un problema de planteamiento racista, y entonces se extrapola de ese tipo de, o mejor, se implanta en ese tipo de diatriba el término fascista como herramienta de delegitimación. Pero claro, hay que establecer antes cuál es para nosotros el significado de fascista. O sea, obviamente, si nos esforzamos de mantener una coherencia con la operación semántica de partida, no podemos limitarnos al hecho de que se use el término, sino tenemos que detectar cuál es el contenido que se le atribuye. Entonces, desde mi perspectiva, no hay realmente digamos, una vuelta a los contenidos de ese proyecto o de esos objetivos, básicamente porque ya no existen esas condiciones materiales, ya no existe digamos, la necesidad de encontrar una alternativa al capitalismo liberal clásico. El capitalismo liberal clásico ya ha sido superado y ya estamos en otra época del capital que ya no es industrial, entonces ya los problemas no son los que planteaba el capitalismo industrial y las soluciones no son las soluciones que en los años 20, 30 del siglo XX se habían concebido. Entonces existe, sí, pero a nivel de farsa lingüística y nada más. Bueno, muchas gracias por la entrevista, eso fue todo. Yeah.